El poder sanador de la bondad. Perdonar nuestras limitaciones. Por el Dr. Kenneth Wapnick. 4. La función especial. El desvío que nos conduce a casa. Nuestra discusión anterior recalca el mandato del Evangelio de que debemos estar en el mundo, pero no ser de él, lo cual va al corazón del mensaje de un curso de milagros. No se nos pide que neguemos lo que pasa en el mundo, ni lo que pensamos, sentimos, vemos u oímos, sino que solo miremos de manera diferente estas percepciones sensoriales. Después de todo, el milagro que le presta su nombre a este curso es un cambio de percepción. Cuando Jesús habla acerca de mirar a través de la visión de Cristo, se refiere a un sistema de pensamiento que elegimos en nuestras mentes. De hecho, todo está en nuestras mentes, puesto que las ideas no abandonan su fuente. El ego, por lo tanto, ve el mundo desde la perspectiva de su relevancia para reforzar el juicio y afirmar las limitaciones en nosotros mismos y en otros, con el único propósito de probar que somos diferentes unos de otros, así como nos volvimos diferentes a Dios en la separación. Esto no tiene nada que ver con lo que los ojos ven, sino más bien con cómo interpretamos lo que vemos. En el curso, percepción significa interpretación, y Jesús nos enseña que el problema no fue la diminuta idea loca, sino la manera en que la percibimos, al elegir la manera de mirar del ego por encima de la del Espíritu Santo. La opción que teníamos entonces es la misma que tenemos ahora, porque no hay ni entonces ni ahora en la mente. El tiempo lineal existe solo en la proyectada imagen de un mundo de pecado, culpa y miedo, pasado, presente y futuro. En la mente son uno. Cada día y cada minuto de cada día, y en cada instante de cada minuto, no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Esto es lo que es toda vida, un aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de nuevo a la vida, la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Libro de texto capítulo 26, sección quinta, párrafo 13. En el principio, nosotros, un solo Hijo de Dios, teníamos una opción entre dos maneras que se excluían mutuamente de percibir la diminuta idea loca, a través de los ojos del juicio, pecado, o de la expiación, perdón. Esta última no ve nada que perdonar porque no sucedió nada. La diminuta idea loca era una imposibilidad. Este es el principio que se nos pide que llevemos a las experiencias diarias que constituyen nuestro sueño. El milagro nos hace virar de la manera de mirar del ego, la cual percibe intereses separados. Tú y yo estamos en guerra, lo cual da por resultado un ganador y un perdedor. Esto impide la corrección del Espíritu Santo, la visión de mentalidad correcta de que compartimos los mismos intereses. Para replantear la regla general que he discutido anteriormente, tratemos de no emitir jamás un juicio acerca de otro, de contenido, no de forma, que no aplique a todos. La percepción del Espíritu Santo o visión de Cristo ve a todo el mundo igual, a pesar de las diferencias aparentes. Anteriormente cité la aseveración del curso de que lo que el ego fabricó para hacer daño, el Espíritu Santo lo utiliza para sanar. Las limitaciones mismas que fabricamos para probar que Dios se equivoca y que nosotros tenemos la razón, ciertamente que nosotros existimos y que el verdadero Dios no existe, se convierten precisamente en lo que Jesús utiliza para conducirnos de regreso a casa. Cuando elegimos al ego por encima del Espíritu Santo, establecimos nuestro propio reino
y emprendimos un largo y horrendo viaje, al cual el curso se refiere como la escalera que la separación nos hizo descender. Libro de texto capítulo 28, sección 3. O el absurdo curso de la demencia. Texto capítulo 18, sección 1. Este viaje entonces se convierte en el medio cuando cambiamos de maestro para despertarnos del sueño. Tomar esta perspectiva nos ayudará a evitar juzgarnos a nosotros mismos o a otros por las cosas tontas que hacemos. Recordemos que compartimos la misma demencia y perversidad, y por eso las mismas cosas que hicimos para atacar a Dios, negar su realidad y establecer la nuestra en su lugar, se vuelven santas, no por sí mismas, sino porque invitar a un maestro diferente al salón de clases de nuestras vidas permite que éstas estén a la disposición de un propósito santo. En la percepción del Espíritu Santo, todo lo que está aquí, no importa dónde caiga en el continuo del bien y del mal, marcado por la sociedad, se ve como un desvío, un rodeo para regresar al cielo. En verdad, toda senda, relación o guión que hemos escrito finalmente nos conducirá a casa, si elegimos al guía correcto. Después de todo, los desvíos que enfrentamos cuando manejamos sí nos conducen a nuestro destino si seguimos las señales que nos guían a través del problema. Del mismo modo, nuestras relaciones especiales nos conducirán a nuestro destino espiritual si seguimos las señales del perdón que Jesús ilumina para ayudar a que nos abramos camino a través del problema de nuestras limitaciones. Estos desvíos, en efecto, constituyen los contornos de nuestras vidas. La única diferencia es que antes nos alejamos del cielo y ahora invertimos nuestro curso, literalmente elegimos un curso diferente y ascendemos la escalera que la separación nos llevó a descender. Por supuesto, es un desvío porque no es la ruta directa. ¿Cómo podría serlo con un miedo tan grande a regresar? Por eso Jesús nos consuela. No temas que se te vaya a elevar y arrojar abruptamente a la realidad. Texto capítulo 16, sección 6. Más adelante en el texto, dice que no vamos directamente de las pesadillas a la realidad, sino que atravesamos varios pasos llamados sueños felices o sueños dulces. Texto capítulo 20, sección 8, y texto capítulo 27, sección 7. Estos son los desvíos de nuestras relaciones especiales, pero bendecidas con el propósito de perdón del Espíritu Santo. Al final, puesto que el tiempo y el espacio son una ilusión, no importa cuánto tiempo nos haya llevado llegar a casa, ni cuán tortuosa haya sido la ruta. Cuando lleguemos, la alfombra del tiempo, nuestros desvíos, se enrolla detrás de nosotros y desaparece. Texto capítulo 13, sección 1. El desenlace final es tan inevitable como Dios. Texto capítulo 2, sección 3. Puesto que las responsabilidades y limitaciones que le integramos al yo del ego se convierten en los contornos que configuran la dirección de nuestro retorno a casa, el juzgarlas, privándolas a través de varias formas de ascetismo o de abuso, o burlándonos de nosotros mismos o de otros, solo pone obstáculos que sabotean nuestro camino. Sería como si, deliberadamente, hiciéramos hoyos en el camino para que se nos ponchara una llanta y entorpeciéramos el avance del vehículo que nos llevará a nuestro destino. Y por eso en este curso no se nos pide que renunciemos a nuestras relaciones especiales, deficiencias o defectos, solo que les asignemos un propósito diferente. Las cosas mismas que nos ocasionaron tanto dolor se convierten en los medios que nos llevarán más allá de ello. Lo que se requiere es soltar al ego como nuestro maestro. Dos líneas separadas del curso, cuando se unen, dicen lo siguiente:
Renuncia ahora a ser tu propio maestro, pues se te ha enseñado mal. Texto capítulo 12, sección quinta. Texto capítulo 28, sección primera. Renunciamos al despedir al ego y traer al Espíritu Santo. Él no cambia nuestras vidas. Sin embargo, como se explica en Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios, Manual, sección 9. Pues solo el cambio interno, del ego al Espíritu Santo, es importante. Jesús nos dice en el texto que el Espíritu Santo no nos quita la relación especial, sino que la transforma. Texto capítulo 21, sección tercera. En otras palabras, no despedimos a nuestros cónyuges o parejas porque no sean estudiantes de un curso de milagros. Sin embargo, esto no significa necesariamente que nos quedemos en la relación, pero es prudente tener cuidado con la necesidad de hacer cambios externos y de forzar cambios externos sobre nosotros o sobre otros. El Espíritu Santo transforma las relaciones especiales al cambiar su propósito, no necesariamente su forma. Lo que nosotros fabricamos para hacer daño, Él lo utiliza ahora para sanar, es decir, la función especial. Repito, la vida que juzguemos como un horrendo fracaso puede ser el medio mismo que Jesús utilice para conducirnos a casa. ¿Qué podría ser más santo? Nuestra vida de especialismo, culpa, odio y dolor se convierte en el camino feliz que nos conducirá a la paz. En la medida en que juzguemos, ataquemos y critiquemos o languidezcamos en la culpa, nos impedimos alcanzar esa meta. Eso no significa que nuestra vida en sí sea santa, pero tampoco significa que sea profana. La verdad es que nuestra vida no es nada, pues es su propósito lo que le provee todo significado, el contenido, no la forma. Puesto que todo el mundo llega a este mundo con limitaciones integradas, como lo que se eligió en lugar de la ilimitada naturaleza del amor de Dios, todos estamos dementes. Lo que es más, como no existe una jerarquía de ilusiones, no puede existir ninguna jerarquía ni de limitaciones ni de demencia. Cualquiera que crea que está aquí está enfermo y obviamente limitado. Aceptar esa premisa significa que no nos sentiremos tentados a utilizar el sufrimiento, el nuestro o el de otro, para probar la realidad de la separación. Incluso si lo hacemos, por lo menos reconoceremos nuestros motivos. El ego quiere que tomemos partido y que juzguemos jerárquicamente, pero Jesús nos pide que veamos nuestros juicios como un salón de clases, el currículo desde el cual Él enseñará que todo el mundo es igual en contenido. Por supuesto, en el mundo de sueños hay grados. Algunas personas son más perversas o más agradables que otras. Algunas están en un peldaño más alto de la escalera espiritual. Sin embargo, cuando estamos fuera del sueño, por encima del campo de batalla, nos damos cuenta de que no hay una jerarquía. Si estamos en los peldaños más bajos o en los más altos, seguimos estando en una ilusión. Y por eso no hay orden dentro de los sistemas de pensamiento de la mentalidad errada y de la mentalidad correcta. El ego es 100% odio, el Espíritu Santo es 100% amor. Es el movernos entre los dos lo que provee la experiencia temporal de gradación y de proceso. Debido a que nos fragmentamos del mismo pensamiento, todo el mundo tiene la misma mente dividida, un pensamiento de odio y culpa, un pensamiento de perdón y amor, y el poder para elegir entre ellos. Esto provee una visión radicalmente distinta dentro de ti mismo y de todos los demás, puesto que ya no hay ningún juicio inherente a esta visión, ni ningún afán de probar que otros se equivocan. Ciertamente pueden estar equivocados en la forma, pero sus mentes correctas jamás lo están.
Puesto que la equivocación no tiene jerarquías, ¿cuál es el problema? En cualquier momento en que nos damos el gusto de comparar, escuchamos al ego. En el principio hicimos la comparación original. Nuestro amor es mejor que el de Dios, pues reconoce nuestra individualidad, especialismo y unicidad, lo cual el amor de Dios no hace. Nuestro Creador, sin embargo, ni siquiera sabía de nuestro amor, porque el amor no hace comparaciones. Texto capítulo 24, sección segunda. Lección 195. Este ideal de no hacer comparaciones es la meta de nuestro viaje. Puesto que Dios no sabe de nada fuera de Él, no existe nada fuera de Él, no sabe nada en absoluto acerca del sueño. Jesús, quien representa la parte de la filiación fragmentada que ha despertado, sabe también que no sucedió nada. No hace comparaciones entre sus hermanos porque reconoce nuestra común demencia y cordura. La función de Jesús es ayudarnos a ver esta igualdad inherente dentro de la filiación para que elijamos como lo hizo Él, contemplar la demencia de la separación y retirar nuestra creencia en ella. Él nos enseña a considerar nuestras tendencias a comparar, a hallar defecto y a hacer reales las sombras de las limitaciones como sus medios para ayudar a que nos demos cuenta de que esta es la estrategia del ego para confundirnos acerca de la verdad de que nos separamos como un solo hijo y que por lo tanto retornamos como uno solo. La implicación de esta enseñanza es que cuando la mente de cualquier fragmento se sana, la filiación como un todo se sana. La mente del Hijo de Dios es una. Esta unidad no es comprensible desde el campo de batalla, sino solo desde más arriba de él, la fuente de este curso. Su contenido, la amorosa sabiduría que nos llega a través de cada página, está fuera del sueño. Sin embargo, está expresada dentro de él en símbolos que podamos aceptar, entender y de los que podemos aprender. Jesús nos invita a este lugar de paz más arriba del campo de batalla, donde juntos podemos contemplar el mundo desde la perspectiva de que aquí todo el mundo está demente y limitado. Nacer, tomar un respiro, simplemente estar en un cuerpo, son expresiones de la inherente limitación de la demencia de la separación. ¿Por qué habríamos de enfatizar una forma particular de limitación cuando compartimos el pensamiento único que las contiene todas? Este enfoque nos ayuda a volvernos más tolerantes, apacibles y comprensivos, pues vemos el dolor de todo el mundo y jamás podemos juzgar a los que entendemos. El dolor detrás de sus acciones clama por bondad, no por ataque. Recordemos la lección: permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Lección 182. La primera parte habla de una forma conmovedora de cómo este mundo no es nuestro hogar y de cómo tratamos de encubrir la agonía de vagar por un mundo al que no pertenecemos sin ningún conocimiento de cómo llegar a casa. Imaginemos el terror de un niñito que pierde a sus padres en una multitud. Ese es nuestro terror, pues todos nos hemos perdido en la multitud de este mundo físico y creemos que hemos perdido a nuestro Padre o fuente. No oímos la voz que nos llama, porque de cierta forma, dementemente perversa, nos gusta estar perdidos y valernos por nosotros mismos. Nos gusta especialmente que no fue culpa nuestra. Otros son responsables de nuestro estado. Ellos nos perdieron a nosotros. ¿Qué corazón no se desbordaría repleto de comprensiva bondad hacia esa dolorosa demencia si solo se oyese? Nuestra nueva compasión, nacida del amor de Jesús, bondadosamente abraza a todo el que deambula por el mundo solo, inseguro y preso del miedo.
Texto capítulo 31, sección octava. Esto incluye a todos los hijos de Dios separados, quienes desesperada, aunque fútilmente, intentan encontrar alguna certeza o esperanza aquí. Establecen relaciones con otros cuerpos para que la soledad desaparezca. Sin embargo, el miedo subyacente es a que nada de esto funcione y a que Dios todavía los encuentre y los mate. Las religiones evolucionaron como una manera de encubrir el dolor de esta soledad. De hecho, todo ismo ha surgido en nuestro mundo para encubrir este dolor. Cuando nos elevamos por encima del campo de batalla y miramos con Jesús, sin embargo, nuestros corazones inevitablemente abrazan a todo el mundo, porque oímos el grito universal del sufrimiento. El villano más malvado del mundo sigue gritando: «Por favor, muéstrame que estoy equivocado. Por favor, muéstrame que hay otra manera». Lo que es más importante, entonces, es que contemplemos nuestras vidas de manera diferente, no a través de los ojos del juicio, sino desde la perspectiva de un salón de clases en el cual queremos aprender las lecciones que Jesús quiere enseñarnos, al reclamar nuestra función especial de perdonar, para salvación nuestra y para la del mundo. Ahora pasamos a extractos de la sección titulada La función especial, y en nuestra discusión nos centraremos en la aplicación específica de la función especial de perdonar nuestras limitaciones y las de otros. Comenzamos con el párrafo cuarto. Texto capítulo 25, sección sexta. Esta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del especialismo. Valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño. Todos tenemos una relación especial con nuestras limitaciones, puesto que éstas han sido los elementos que definen nuestras vidas, lo que nos hemos esforzado por superar, por compensar y abrazar como evidencia a favor de nuestros yos victimizados e inocentes. Hemos atesorado nuestras faltas e imperfecciones especiales, pues ellas han reforzado los autoconceptos de inocencia, pero siempre a expensas de otros. Sin embargo, el Espíritu Santo no deshace este especialismo, ni trata de destruirlo ni de castigarlo. Más bien, su bondadosa apacibilidad lo utiliza como un instrumento de enseñanza para conducirnos a casa. A cada cual, Él le asigna una función especial en la salvación que solo Él puede desempeñar, un papel exclusivamente para Él. Podemos entender nuestra función especial como la manera en que aprendemos a perdonar nuestras limitaciones, diferentes funciones en forma, pero con el mismo contenido de perdón. Cada uno de nosotros recorre un camino diferente en su viaje, aunque nuestro cambio de propósito de culpa a perdón nos une a lo largo del camino. Aprendemos a practicar con nuestras limitaciones específicas y también con las que percibimos en otros, y gradualmente generalizamos nuestra experiencia, de modo que lo que aprendemos con una, lo aprendemos para todas. No hay una jerarquía de ilusiones. Nosotros solos somos responsables de nuestra infelicidad, y nuestra única necesidad, compartida con todo el mundo, es despertar del sueño de culpa y fracaso del ego. La única respuesta a esa necesidad es el perdón. El único maestro de quien lo aprendemos es el Espíritu Santo. Una vez que aprendemos que estamos perdonados, estas limitaciones dejan de estar al servicio del propósito del ego de protegernos del pecado de la mente. Esto se lograba mediante la proyección, con lo cual nuestras faltas y fracasos percibidos se veían en otros y se les hacía responsables de nuestra infelicidad. Al reconocer que el relato de pecado del ego era fabricado, ahora nos damos cuenta de que nada nos separó del amor de Dios, el cual ha estado siempre con nosotros.
Por eso nuestras vidas imperfectas ya no necesitan expresar el pensamiento imperfecto de separación, y en consecuencia se disolverán en la nada de donde provinieron. Manual para el Maestro, sección 13, junto con el sistema de pensamiento de juicio y limitación del ego. Y el plan no se habrá llevado a término hasta que cada cual descubra su función especial y desempeñe el papel que se le asignó para completarse a sí mismo en un mundo donde rige la incompleción. Este es un mundo incompleto, imperfecto y limitado, puesto que procedió de un pensamiento incompleto, imperfecto y limitado. Las ideas no abandonan su fuente. En verdad, ¿cómo un mundo que se fabricó como un acto de agresión contra Dios, como nos dice el libro de ejercicios, puede ser otra cosa sino incompleto, imperfecto y limitado, por no decir odioso, triste, solitario y moribundo? Sin embargo, dentro de ese mundo podemos seguir siendo completos porque existimos como una mente y no como un cuerpo. Recordamos nuestra compleción al unirnos a la voz que habla por él, en vez de unirnos con la voz que habla por la carencia y luego nos hace creer que el unirnos a su especialismo constituye la compleción. La parte asignada a mí fue asignada por mí. Cuando fabriqué mi guión de limitaciones e incompleción, me asigné a mí mismo el papel de ser victimizado por ellas, incluidos aquellos a quienes finalmente hice responsables de ellas. Al pedirle ayuda a Jesús, mantengo el mismo guión de limitaciones, pero con un propósito diferente. En vez de verme a mí mismo como una víctima, me veo como alguien que está aprendiendo a perdonar, al recordar que mi compleción radica dentro de mi mente correcta, independiente del cuerpo y del sistema de pensamiento de mentalidad errada que lo fabricó. Aquí, donde las leyes de Dios no rigen de forma perfecta, Él todavía puede hacer una cosa perfectamente y llevar a cabo una elección perfecta. La única cosa perfecta es perdonar, lo cual desempeña nuestra función especial. La única elección perfecta es elegir al Espíritu Santo como nuestro Maestro. En verdad, la única cosa perfecta que podemos hacer aquí es perdonar. No podemos tener un cuerpo, una relación, un trabajo perfectos, ni nada perfecto, ni podemos vivir en un mundo perfecto que se fabricó para que no fuera perfecto. No podemos cambiar lo que el mundo es, pero podemos cambiar el propósito que le damos. La cosa perfecta que se puede hacer en el mundo es percibir su imperfección sin juicio. Eso lo podemos aprender a hacer perfectamente. Y por este acto de lealtad especial hacia uno que percibe como diferente de sí mismo, se da cuenta de que el regalo se le otorgó a él mismo y por lo tanto de que ambos tienen que ser necesariamente uno. El acto de especial lealtad está dirigido a nuestros compañeros de amor especial o de odio especial, a quienes percibimos diferentes a nosotros. En el contexto del tema de este libro, podemos asemejar esta percepción a una diferencia de limitaciones. La manera en que expresamos nuestra función especial es tomar la relación especial, nuestra percepción de los otros como diferentes, no solo en forma sino en contenido, y comenzar a entender a través de nuestro nuevo maestro que estamos equivocados en nuestra percepción y que la verdad es que todos somos iguales en cuanto a limitación y a carencia de todo límite. Nuestras formas podrán diferir radicalmente, pero venimos a aprender que todos estamos en el mismo campo de batalla, tomando posiciones diferentes y eligiendo armas diferentes, sin embargo, siendo lo mismo. Ese es el punto de Jesús aquí.
El perdón que yo te ofrezco me lo tengo que ofrecer a mí mismo porque somos uno. No tú fuera de mi mente, no yo como un cuerpo fuera de mi mente. En el texto, Jesús nos pregunta: ¿qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? ¿O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por él para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? ¿Podrías tener fe en lo que ves si aceptases esto? Libro de texto, capítulo 20, sección 8. Si pudiésemos aceptar esta verdad acerca de la ilusión, el mundo de la limitación no nos afectaría. No lo juzgaríamos ni lo atacaríamos, lo cual nos hace parte del mismo problema que intentamos resolver. Por esta razón, los problemas aquí jamás se resuelven en verdad, pues las personas que intentan resolverlos, no importa cuán bien intencionadas, terminan como aspectos del problema. Ven la limitación, la imperfección y el problema como reales, y no reconocen la fuente de estos en ellos mismos. La sanación, no se diga la bondad de ésta, los elude totalmente. El perdón es para todos. Este principio es la clave para un curso de milagros. Nuestra necesidad de perdonar a todos los aspectos de la filiación separada, sin excepción. Sin embargo, también se lo podemos aplicar a la necesidad de perdonar todas nuestras percibidas limitaciones, sin excepción. Ni una sola de las manchas de oscuridad del ego se puede excluir de la sanadora y apacible bondad de Jesús. En la visión final del texto, Jesús dice: «Ni queda una sola mota de obscuridad que pudiese ocultarle a nadie la faz de Cristo». Texto capítulo 31, sección 8. Ni una sola mota de obscuridad. Si excluyo una sola ensombrecida limitación en mí mismo o en otros, estoy eligiendo retener un ensombrecido pensamiento de culpa, la limitación original. La visión de Jesús tiene que extenderse a todos los aspectos de la ilusión, lo cual hace que su curso sea tan difícil. En verdad, Jesús nos dice que para aprenderlo, tenemos que cuestionar todos los valores que abrigamos. Texto capítulo 24, Introducción. Y estos tienen que incluir los valores negativos o positivos que le hemos puesto a las limitaciones del ego, pues ni una sola puede ser ni más ni menos significativa que cualquier otra. No existe una jerarquía de ilusiones. Sin embargo, no hace falta sentirnos culpables por haberle adjudicado estos valores a las limitaciones del ego. No estaríamos aquí si no hubiésemos tenido esa inclinación, y puesto que Jesús traduce el especialismo del pecado en salvación, su contenido ha sido apaciblemente perdonado. Mas solo es completo cuando descansa sobre todos, y toda función que este mundo tenga se completa con él. Entonces el tiempo cesa. No obstante, mientras se esté en el tiempo, es mucho lo que todavía queda por hacer. Aunque este pasaje ofrece una visión del final del viaje, cuando las limitaciones han desaparecido, no debemos cavilar en ello porque todavía no estamos listos, pues seguimos creyendo que vivimos en el tiempo. Nos queda por hacer el trabajo del perdón. Cuando una sola persona ha desempeñado su función de perdonar totalmente las limitaciones, se ha desempeñado para todos, puesto que las mentes son una. No obstante, los fragmentos que siguen creyendo que están aquí, todavía tienen que hacer esa elección. Por lo tanto, los que han tomado la decisión les son útiles a los que no lo han hecho, al recordarles la elección que ellos también pueden hacer. Y cada uno tiene que hacer lo que se le asignó, pues todo el plan depende de su papel.
Cada uno tiene un papel especial en el tiempo, pues eso fue lo que eligió, y al elegirlo, hizo que fuese así para él. No se le negó su deseo, sino que se modificó la forma del mismo, de manera que redundase en beneficio de su hermano y de él, y se convirtiese de ese modo en un medio para salvar en vez de perder. Las limitaciones especiales que elegimos se convierten en los medios del Espíritu Santo para cambiar el contenido o propósito de la mente. El significado de las palabras anteriores: se modificó la forma. No se nos pide que soltemos la limitación, sino que simplemente aceptemos su forma con el bondadoso propósito del perdón que nos retornará a casa. La limitación o el defecto que representaba para nosotros la creencia en el pecado y la culpa, la pérdida de nuestra inocencia, se convierte en el medio de nuestra salvación. La limitación que fabricamos para hacer daño es ahora una manera de salvarnos de nuestra elección equivocada. El propósito del especialismo del ego, por otra parte, es mantenernos tan alejados de casa como sea posible. Por ejemplo, en el mundo cruel de cuerpos limitados e insensatos, sin mente. Es esencial que aceptemos nuestras vidas tal como son. Esto no significa, sin embargo, que lo hagamos simplistamente, en el sentido de que jamás debamos hacer cambios externos. Más bien, significa que no debemos hacer cambios externos por la razón errónea, porque eso siempre refleja algún aspecto del especialismo. Antes de cambiar nuestras vidas, al tratar de mejorarnos a nosotros mismos, por ejemplo, queremos ser tan libres como sea posible de las crueles cargas de culpa que le impusimos a esta vida. Esto le permitiría al amor sanador que está por dentro fluir a través de la mente, y lo que hiciésemos o dijésemos entonces sería útil para nosotros y para todos los demás. Como siempre, no estamos hablando de conducta, sino del bondadoso perdón que permite que la conducta refleje amor en vez de odio. La salvación no es más que un recordatorio de que este mundo no es tu hogar. No se te imponen sus leyes, ni sus valores son los tuyos. Y nada de lo que crees ver en él se encuentra realmente ahí. Si este mundo de limitación no es nuestro hogar, ¿por qué arreglarlo? ¿Por qué no hacer lo que Jesús nos pide para que podamos encontrar nuestro verdadero hogar, en vez de tratar de remediar una limitación que no es quien somos? Por eso Jesús nos informa dulcemente que estamos locos, al ver lo que no está ahí, al pensar lo que no es verdad. El mundo no nos impone sus leyes de limitación, porque el mundo no existe. ¿Y cómo puede afectarnos lo que no existe? Nosotros imponemos nuestro deseo de limitación y escasez sobre el mundo para que parezca que éste nos las impone a nosotros, lo cual nos permite convenientemente olvidar que nosotros lo hemos hecho. Elegimos nuestras limitaciones, tal como hemos elegido vivir bajo las leyes del ego. Hicimos la elección original porque el ego nos dijo que nos ayudaría a solidificar nuestra identidad individual. El punto, por lo tanto, no es cambiar la limitación, sino cambiar el propósito que le habíamos dado. Esto significa cambiar de maestro y elegir al que nos mostrará cómo abordar estas limitaciones y las de otros con bondad y entendimiento, en vez de ataque y juicio. Una vez más, no se trata de cambiar la forma externa de la limitación, sino de cambiar nuestras mentalidades acerca de la forma. El texto nos recuerda esta crucial distinción. No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. Texto capítulo 21, Introducción. Dios dispuso que el especialismo que su Hijo eligió para hacerse daño a sí mismo
fuese igualmente el medio para su salvación desde el preciso instante en que tomó esa decisión. Su pecado especial pasó a ser su gracia especial. Su odio especial se convirtió en su amor especial. No cambiamos nada externo, solo la manera en que percibimos lo que parece ser externo, al cambiar de los ojos del juicio a la visión, del especialismo al perdón. Así Jesús nos enseña que no debemos disgustarnos por nuestras sombras de limitación, pues vinimos a deshacerlas. Cuando nos volvemos enjuiciadores, nos sentimos culpables, emocionados o con ganas de asesinar, hacemos reales las sombras. Nuestro propósito de mentalidad correcta, sin embargo, es invertir la razón del ego de que hayamos venido, de modo que el diminuto camino loco de la demencia se convierta en nada más que un desvío que nos conducirá a casa tan infaliblemente como lo hará atravesarlo en línea recta. Uno toma más tiempo, pero solo estamos hablando del tiempo, el cual es inherentemente irreal. No es necesario presionarnos a nosotros mismos ni a otros, ni tratar de imponer culpa. Y así aprendemos la bondadosa apacibilidad de la paciencia que refleja el recordar, reírse de la diminuta idea loca de separación y limitación. El Espíritu Santo necesita que desempeñes tu función especial, de modo que la suya pueda consumarse. No pienses que no tienes un valor especial aquí. Tú lo quisiste y se te concedió. Queríamos el valor especial que el ego le adjudica a la limitación y lo recibimos. Dios no quiso conceder ningún valor a nuestra limitación, por eso nosotros nos propusimos hacerla nuestra. El Espíritu Santo toma lo que nosotros hicimos y le da un valor auténtico como nuestra función especial. La relación especial, con todas sus imperfecciones, nos recordará la relación especial original que nuestras mentes eligieron al forjar una alianza con el ego. Al centrarnos en la mente en vez del cuerpo, podemos corregir esta elección equivocada y tener el valor especial que queríamos, pero con un propósito diferente. Todo lo que has hecho se puede utilizar fácil y provechosamente a favor de la salvación. El Hijo de Dios no puede tomar ninguna decisión que el Espíritu Santo no pueda emplear a su favor en vez de contra él. Este es el corazón de un curso de milagros. No odiamos ni el mundo limitado ni el cuerpo. Los abrazamos no porque sean maravillosos en sí y por sí mismos, sino porque sus imperfecciones pueden servir para una función santa a medida que aprendemos de nuestras equivocaciones. Sin embargo, no podemos aprender si juzgamos, puesto que el juzgar simplemente nos sumerge en la culpa y asegura que nada cambiará. Si, no obstante, utilizamos nuestros errores como los medios para ayudarnos a entender el pensamiento loco de la mente, todo cambiará, pues nuestra limitada vida tendrá ahora el significado del perdón. Solo en la oscuridad parece ser un ataque tu especialismo. Cuando estás en el campo de batalla y te vuelves consciente de los horribles aspectos del especialismo, perversidad, odio y dolor, es difícil no sentir los efectos dolorosos de ser un yo limitado. La culpa inherente a tal autoconcepto nos empuja aún más profundamente hacia las relaciones especiales, el intento demente del ego de escapar de la culpa. Sin embargo, es sólo dentro de la oscuridad de la culpa, nacida de la limitación, que nuestra relación aparece como un ataque. En la luz, lo ves como la función especial que te corresponde desempeñar en el plan para salvar al Hijo de Dios de todo ataque y hacerle entender que está a salvo, tal como siempre lo estuvo y lo seguirá estando, tanto en el tiempo como en la eternidad.
Vemos esta idea expresada en El juicio del Espíritu Santo, donde Jesús explica que el ataque es una expresión de miedo y el miedo una petición de amor que se ha negado. Texto capítulo 12, sección primera. A través de los ojos de la culpa, el especialismo sí es un ataque. A través de los ojos del perdón, la visión de Cristo, es una manera de aprender las lecciones del instante santo que nos conducen a casa. Una vez más, el camino de la limitación a lo largo del cual el ego nos condujo se convierte en los contornos del camino que nos conducirá de regreso. Para repetir, no se nos pide en un curso de milagros que neguemos las obvias limitaciones de la vida en el cuerpo, personal o colectivamente. Nuestra vida es un salón de clases, y con descartar lo que pasa al decir simplistamente «esto es toda una ilusión y lo voy a ignorar», le negamos a Jesús los únicos medios en el universo que puede utilizar para ayudarnos. Esto, por supuesto, es precisamente por qué lo negamos. Nuestros egos no quieren la ayuda. Simular que no somos hijos de nuestras familias ni ciudadanos del mundo, con lo cual reafirmamos que lo que pasa alrededor de nosotros no importa, es caer presos de la negación. Tratemos de no olvidar que nuestras vidas de limitaciones son salones de clases que le brindan a Jesús la oportunidad de ayudarnos. Nuestro pecado especial se volvió nuestra gracia especial. Nuestro odio especial se convirtió en nuestro amor especial. Si negamos nuestra creencia de que la limitación es un pecado, no se puede convertir en gracia. Si negamos que es odio, no se puede convertir en amor. Si negamos que fue una equivocación, no puede ser corregida por el perdón. Como nuestro bondadoso Maestro Jesús nos dice, «Déjame ayudarte a contemplar tu mundo a través de mis ojos, y lo verás todo de manera diferente». Él nos enseña que todo el mundo pide ayuda. Todo el mundo, no algunos, no solo las personas que nos agradan. Tomemos cualquier conflicto y hablemosles a las personas acerca de los dos lados del conflicto, ya sea internacional o personal, e invariablemente obtendremos diferentes percepciones de lo que es bueno y lo que es malo. La verdad es que dentro del sueño todo el mundo es bueno, todo el mundo es malo, todo el mundo está loco. Los cuerdos y los buenos no vienen aquí, sino que se quedan en casa con la cordura y la bondad. Observemos nuestra tendencia a excluir o a hacer excepciones. La característica de las relaciones especiales es la exclusividad, mientras que la característica de la relación santa es la inclusividad. Puesto que el especialismo excluye, siempre conlleva comparaciones. La relación santa, la cual cambia hacia el Espíritu Santo como Maestro, incluye a todo el mundo sin excepción. Y esta es la bondad que sana la creencia en separación y limitación. Esta es la función que se te encomendó con respecto a tu hermano. Acéptala apaciblemente, de la mano de tu hermano, y deja que la salvación se consume perfectamente en ti. Haz solo esto, y todo se te dará. Si queremos felicidad y paz, libertad de la culpa, del miedo y del dolor, necesitamos hacer esta única cosa: desempeñar la función especial de perdonar nuestras limitaciones. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para percibir a nuestros compañeros de amor especial o de odio especial de manera diferente, los proyectados objetos de nuestras flaquezas, lo cual significa dejar de ver diferencias. Es útil saber cuán difícil es hacer esto. Puede que sea más fácil con algunas relaciones que con otras, pero es extremadamente tentador dar importancia a las diferencias. Retornando a la alegoría de la caverna de Platón,
Es difícil ver que hay algo más allá de las sombras, porque no queremos que se nos libere de la caverna, la prisión de separación, especialismo y limitación del ego, que es el hogar de nuestro yo. Nos acelera el viaje el ser conscientes de nuestra resistencia a aprender la simple verdad. No tenemos que simular que estamos avanzados espiritualmente, pero sí necesitamos aceptar cuán rápidamente volveremos a hacer juicios, cuán rápidamente nos identificamos con nuestras limitaciones o con las de otro, cuán rápidamente atacamos, criticamos y juzgamos, como si las limitaciones marcaran una diferencia. Cuán fácilmente justificamos nuestros pensamientos y actos carentes de bondad. Recordemos que simplemente venir a este mundo como un cuerpo es una limitación. Eso marca una diferencia, porque es la diferencia entre la limitación del ego y el amor ilimitado de Dios, la única diferencia que es importante. Todo lo demás existe dentro de la misma ilusión y, por lo tanto, las limitaciones personales y físicas son irrelevantes. ¿Cómo podría una ilusión tener impacto alguno sobre la paz de Dios? Si Dios no ve nuestras limitaciones, ¿por qué habríamos de verlas nosotros, a menos que pensáramos que sabemos más que Él? Huelga decir que ese fue el error en el cual caímos al principio, al decir que el perfecto amor y unidad de Dios no bastaban, y fabricar un mundo en el cual proclamamos nuestra superioridad a Dios, con lo cual la limitación triunfó sobre lo ilimitado. Contemplar la historia, por ejemplo, es útil porque nos muestra la terrible confusión que hemos hecho de las cosas, pasadas y también presentes. Esto nos puede estimular a darnos cuenta, en un contexto mucho más amplio, de la confusión que es el mundo. Somos ingenuos si pensamos que esta situación se debe a una sola persona o a un solo grupo, aunque en un sentido sí se le puede atribuir a una sola persona y a un solo grupo, a aquel que es un solo hijo de Dios y a la filiación en su estado de separación. Todos fabricamos una confusión cuando creímos que podíamos abandonar nuestro hogar y ser felices. Entonces, ¿para qué tratar de juzgar entre diferencias? Una confusión es una confusión, es una confusión. Puesto que nadie está en casa, la vida de todo el mundo es la misma en contenido. Jesús se refiere al cuerpo y al yo del ego como caricaturas y parodias de la creación de Dios. Libro de texto capítulo 24, sección 7. Gastados sustitutos del glorioso ser de Cristo que Dios creó. Texto capítulo 16, sección 4. Una vez que estamos incrustados en el gastado sistema de pensamiento del ego, ¿qué importancia tiene la forma? Por eso juzgar entre limitaciones es una locura, porque el único juicio cuerdo es que las limitaciones son igualmente una locura, sin excepción. Y por eso invocamos el poder sanador de la bondad para consolar a los que sufren dolor, lo cual abarca a toda la filiación, incluidos nosotros mismos. Nuestra tarea ahora es solo demostrarles a otros la alegría de liberar la inversión en limitaciones, lo cual le permite al ilimitado amor del Espíritu Santo fluir a través de nosotros y que abrace a los hijos limitados con la paz que procede de lo ilimitado. Este es el tema del capítulo con el que se concluye. 5. El demostrar el perdón. Nuestra discusión de la enseñanza de Jesús de que no nos sintamos disgustados por las sombras, pues por eso vinimos, fue una manera de demostrar que el mundo es un salón de clases en el cual aprendemos. Para completar la discusión, necesitamos añadir que es también un salón de clases en el cual enseñamos. Concretamente, que hemos cumplido nuestra función especial y que somos perdonados,
lo cual nos libera para ser los instrumentos del amor del Espíritu Santo. De igual manera, se nos dice en la clarificación de términos que así como Jesús fue la manifestación del Espíritu Santo, nos pide que seamos su manifestación también. En la hermosa introducción al quinto repaso del libro de ejercicios, nos dice: pues esto es lo único que necesito, que oigas mis palabras y que se las ofrezcas al mundo. Necesito tu voz, tus manos, tus pies, mediante los cuales salvo el mundo. En este capítulo final, discutimos cómo nos convertimos en la manifestación de Jesús y específicamente cómo nuestras limitaciones sirven como los medios de nuestra enseñanza. Comenzamos considerando el tercer párrafo de ¿Es posible llegar a Dios directamente? Manual para el Maestro, sección 26. Todos los estados mundanos son forzosamente ilusorios. Reflexionemos por un momento sobre la palabra todos. Todos los estados mundanos son forzosamente ilusorios. A estas alturas ya estamos familiarizados con la idea de que no hay jerarquía de limitaciones, pues todas las cosas son ilusorias. Esto incluye un curso de milagros, a Jesús y a cada uno de nosotros. Puesto que aquí nada está en un estado de perfecta unidad, nada aquí puede ser de Dios y por lo tanto no puede ser real. La única distinción importante en el mundo de la ilusión es entre las ilusiones de mentalidad errada y las de mentalidad correcta. Las primeras refuerzan la separación, mientras que las segundas la deshacen. Esa es la única distinción significativa que uno puede hacer en el estado posterior a la separación, y por eso es insensato juzgar entre varias formas de limitaciones, al ver algunas como más o menos significativas que otras. Si se alcanzase a Dios directamente en una conciencia continua, el cuerpo no se podría conservar por mucho tiempo. Si experimentásemos total unidad con Dios, dejaría de haber una mente dividida y el cuerpo simplemente desaparecería. Aquellos que han abandonado el cuerpo con el único propósito de ser de ayuda a los que aún están aquí, son en verdad muy pocos. Esto incluye a alguien como Jesús. Él se refería a este estado en el párrafo segundo como maestros de maestros, y también habla de ello en el folleto de psicoterapia al hablar del psicoterapeuta ideal, el que ha alcanzado el mundo real. Los que han trascendido toda limitación son ciertamente pocos, y no tenemos que cavilar en ellos, sino en el proceso del perdón que nos llevará al estado de ilimitada utilidad alcanzado por ellos. Y ellos necesitan ayudantes que aún se encuentren en cautiverio y que aún estén dormidos para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. Esta aseveración es la esencia de la enseñanza de Jesús y establece un paralelo con su descripción anterior de los maestros de Dios avanzados, a diferencia de los que están al pie de la escalera y siguen creyendo que son cuerpos. Los maestros avanzados incorporan las 10 características que Jesús explicó al comienzo del manual para el maestro y permanecen en el mundo del ego, pero están lo bastante adelantados como para que la voz de Dios hable a través de ellos. Es en este contexto entonces en el que Jesús dice: no te desesperes, pues, por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. Si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lenguaje. Si quieres ser un salvador, tienes que entender de qué es de lo que hay que escapar. La salvación no es algo teórico. Esta es la visión de mentalidad correcta de nuestras limitaciones.
una vez que las hemos purificado de la culpa y del odio que las produjeron. El ego ocasionó que viniéramos aquí a mantener estas limitaciones para poder justificar el culpar a otros de nuestra infelicidad e infortunio. Es de la mayor importancia reconocer que a medida que aprendemos nuestras lecciones y desempeñamos nuestra función especial, estas limitaciones no desaparecen necesariamente. El punto es que aprendamos a no sentirnos perturbados o preocupados si permanecen, pues no es nuestra función estar sin imperfecciones, sino escapar de la terrible carga de culpa que nos impusimos por tenerlas. Es en esta vena en la que uno podría entender que personas sumamente avanzadas como Ramakrishna y Rama Maharshi sucumbieran al cáncer, un maravilloso ejemplo de cómo uno puede tener una enfermedad fatal y seguir manteniendo la ecuanimidad. En otras palabras, el cuerpo puede estar enfermo, pero la mente mantiene su salud perfecta. Necesitamos nuestras limitaciones porque eso es parte de lo que nos mantiene aquí, y se convierten en los medios para que otros se relacionen con nosotros también. Es extremadamente difícil relacionarse con un Jesús cuyo yo simplemente parezca estar aquí. Necesitamos personas semejantes a nosotros, con problemas y limitaciones similares, pero que no son como nosotros en el sentido de que escuchan una voz diferente. El comienzo de la lección 155 dice de los maestros de Dios, aunque ese término no se utiliza allí, que se parecen a todos los demás, pero que sonríen más a menudo y sus frentes se mantienen serenas. Lección 155. Así es como se distinguen, no por su manera de hablar, comer o vestir, sino porque el amor, la paz y la apacible bondad brillan a través de sus yos imperfectos y limitados. Nota las palabras: si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lenguaje. Lamentablemente, estudiantes de un curso de milagros, bajo la apariencia de ser santos espirituales y de ser metafísicamente correctos, a menudo dejan de actuar como humanos. Incluso dejan de hablar el lenguaje de otras personas. Hay algunos que, por ejemplo, asisten a los funerales con amplias sonrisas en sus rostros, usando ropas de colores vivos y vienen a celebrar que no ha pasado nada. Todo esto mientras todos los demás lucen tristes como es apropiado. Pero estos santos, estudiantes, están sonriendo y felices porque saben metafísicamente que la muerte no es nada. Tristemente, sin embargo, se han separado de las personas a quien dicen amar y ayudar. Solo simulan haber trascendido sus limitaciones cuando es obvio, en vista de su comportamiento, que no han trascendido nada. Hay lamentablemente muchos ejemplos similares que se podrían citar. Como un repaso de nuestra discusión previa, podemos notar la importancia de este pasaje al recordarnos a nosotros mismos que no desesperemos debido a las limitaciones, pues está bien tener un yo limitado. No obstante, ahora nuestras imperfecciones pueden estar al servicio del diferente propósito de comunicarnos en un lenguaje que las personas pueden aceptar y entender. No intentamos ser diferentes, más santos o más espirituales que los demás, sino más bien dejar que el amor se extienda a través de nosotros en la forma en que sea útil. Por eso es tan importante recordar que este es un curso que versa sobre contenido y no sobre forma. Nuestra tarea es simplemente pedir ayuda para remover los obstáculos a la conciencia del contenido del amor. En diferentes formas a lo largo del texto, Jesús dice que nuestra tarea es elegir el milagro, la salvación o la santidad. Su extensión a través de nosotros no es nuestra responsabilidad, la cual es permitir que el amor se extienda al darle cabida, sin preocuparnos por la forma que su extensión tome en el mundo.
El peligro en cualquier no dualismo es que las personas lo utilicen como una defensa contra lidiar con sus egos, uno de los errores más serios que los estudiantes de un curso de milagros pueden cometer, con lo cual la idea de que el mundo es ilusorio se utiliza como una razón para no lidiar con él. Todo, muy especialmente las relaciones difíciles, se deja a un lado por ser una ilusión, aun cuando Jesús nos exhorta a no negar nuestras experiencias y a no rechazar las limitaciones mismas que Él puede utilizar para conducirnos a lo ilimitado. Él nos pide que solo neguemos la interpretación que el ego hace de nuestras relaciones y situaciones. La historia de Helen Schucman, William Thetford y su labor como escribas de un curso de milagros refleja este punto de que Jesús utiliza nuestras limitaciones. El curso no le llegó a una santa monja recluida en un convento en medio del desierto, sino a dos psicólogos trabados en una amarga lucha entre sí y con todos los demás, en un centro médico, Columbia Presbyterian, que está entre los mayores símbolos de competencia y odio del sistema de pensamiento del ego, en una ciudad que es el centro del especialismo y la avaricia del mundo. Ese mundo de limitación fue el pesebre del curso. Lo que es más, en el momento en que Helen estaba anotando el curso, ella y Bill se encontraban sumamente ocupados, y hubo que encontrar tiempo para un curso de milagros en sus muy ajetreadas vidas profesionales, que incluían solicitar subvenciones, editar revistas, escribir documentos, administrar un departamento y lidiar con problemas de relación en todos los niveles, muy especialmente en la relación entre ellos. En esto radica un importante mensaje. Por supuesto, las limitaciones difieren ampliamente entre la filiación, al igual que el camino a casa de cada cual. Sin embargo, mientras que algunos en verdad pueden ser dirigidos a no involucrarse en el mundo, estos serían ejemplos raros. En general, un curso de milagros es para los que viven vidas normales, indistinguibles de cualquier otra, y a quienes no se les pide que vivan de manera distinta, salvo que perdonen, sin cambiar las formas de sus limitaciones, sino el contenido o propósito subyacente. Pasemos ahora a ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Manual para el Maestro, sección 21, el cual comienza con la definición de las palabras como ilusiones, pero ahora con un propósito diferente. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. En ese sentido, las palabras no se ven en una luz positiva, pues se fabricaron como un ataque a Dios. Nos mantienen separados unos de otros y no son más que símbolos de símbolos, doblemente alejadas de la realidad. Lo cual, dicho sea de paso, procede de la República de Platón. Las palabras son símbolos de un concepto y el concepto representa la realidad. Por ejemplo, la realidad es el amor de Dios, acerca del cual tenemos un concepto, y entonces utilizamos palabras para describirlo. Sin embargo, las palabras y el concepto no son el amor. No obstante, en el párrafo 4 Jesús dice: ¿debe evitar entonces el Maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. En efecto, Jesús nos está advirtiendo no ser metafísicamente correctos, porque serlo sería un ataque. El contenido común para todo el mundo es la creencia en la separación, el fundamento para todas las limitaciones y el corazón de todos los problemas. Creemos que estamos separados de Dios y los unos de los otros, de lo cual nuestra culpa nos hace responsables. Si entonces el problema es creer que la separación es real, la respuesta es una experiencia de nuestra unión.
Si utilizo palabras para juzgarte y criticarte desde una posición de adelanto espiritual, sin embargo, estoy enseñando y reforzando la misma cosa que constituye tu problema. Esto significa que ese es mi problema también, y que estoy utilizando palabras para mantenernos separados. Sin embargo, aun cuando las palabras se fabricaron para mantener viva la separación, ahora pueden servir para un propósito diferente. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. La mayoría de las personas le temen al silencio porque el ego dice que Dios nos atrapará cuando estemos en silencio y nuestras defensas estén bajas. De manera interesante, los cristianos fundamentalistas creen que el diablo los atrapará si sus mentes están en silencio, por lo cual no meditan. Estos miedos, sin embargo, son realmente a la culpa que surgirá en el silencio. ¿Y por qué el ego fabricó un sistema de pensamiento ruidoso? El pecado y la culpa no son serenos, tampoco lo es el miedo a la ira asesina de Dios. Que no nos quepa la menor duda. La voz del ego no es la parva y tranquila voz del Espíritu Santo, sino una cacofonía de gritos estridentes, los cuales cubre con un mundo lleno de ruidos que incluye a nuestros ruidosos cuerpos. Al temerle al silencio, le tememos a la quietud física, la cual simboliza la quietud de la mente en la que la parva y tranquila voz se puede oír. Por eso el mensaje suave y apacible del Espíritu Santo es ahogado por los sonidos ásperos del odio, el sufrimiento y la muerte, que a su vez están cubiertos por el cuerpo y su mundo. Incómodos con el silencio, las personas necesitan palabras, lo cual significa que en nuestras mentes correctas a las palabras se les adjudica un propósito diferente. En vez de utilizar las palabras para separar, las utilizamos para demostrar que la separación de Dios jamás sucedió y que por lo tanto la separación entre hermanos jamás sucedió. Si estás cuerdo y yo no lo estoy, la cordura tomaría la forma de amor llegando a través nuestro de una manera que yo experimentaría sin miedo. Ese es el significado de este útil pasaje del capítulo 2. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un lenguaje que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Libro de texto, capítulo 2, sección 4. Esto significa que tú harás y dirás todo lo que yo no experimente como temible, no importa la forma. Hay una maravillosa historia de Beethoven que ilustra muy bien la primacía del contenido y el lugar subordinado de la forma. Cuando una amiga cercana del maestro estaba devastada por la muerte de su último niño, él la invitó a que viniese a visitarlo. A la llegada de ella, él se sentó al piano y dijo: «Ahora nos hablaremos en tonos». Entonces tocó durante más de 1 hora sin pronunciar una sola palabra, y más tarde ella le comentó a un amigo: «Él me lo dijo todo, y al fin me trajo consuelo». En el folleto de psicoterapia, Jesús les aconseja a sus terapeutas que escuchen verdaderamente a sus pacientes, pues ellos revelarán todo lo que necesitan si solo se les escucha. Como siempre, Jesús está hablando de contenido, no de forma. Escuchemos. No presumamos saber lo que debemos decir o hacer como una intervención con esa persona, a pesar de lo que los libros de texto o los programas de capacitación nos digan. No hay manera de que lo podamos saber. Escuchemos.
Cuando guardemos silencio, el Espíritu Santo hablará a través nuestro, asegurándose que lo que digamos será dulce, amoroso, bondadoso y útil. Las palabras asumirán ahora un significado diferente porque proceden de una fuente distinta y desempeñan un propósito diferente. El poder sanador de la bondad ha venido a reemplazar el ataque de la separación. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. La manera vieja es que el ego me diga qué decir. Por ejemplo, que yo piense que sé lo que tú requieres en esta situación. Una buena y saludable dosis de un curso de milagros. En vez de demostrarte la bondadosa y dulce verdad del curso, tomo su verdad y te descalabro con ella, al confundir la forma con el contenido. El curso, después de todo, no es más que una serie de símbolos que no significan nada si no le permitimos que nos conecte con su fuente, el amor de Dios. Sí, queremos enseñarles a las personas que un curso de milagros es verdad, pero lo que lo hace verdad es el amor ajeno al ego que lo inspiró. La meta es ser una manifestación de ese amor a medida que se demuestra a través nuestro. No se necesita saber qué decir o hacer, solo tener claro que queremos quitarnos de en medio, una expresión de estar tantito dispuestos. Para tenerlo de manera diferente, lo que importa no es lo que decimos, sino quién lo dice a través nuestro, pues el contenido del amor de Dios es el Maestro. Tal vez se recuerde que al principio del manual, Jesús afirma que enseñar es demostrar, y demostramos uno de dos sistemas de pensamiento, el del Espíritu Santo o el del ego. Si lo que estoy enseñando es aritmética, física nuclear, un curso de milagros o plomería es irrelevante. Estoy enseñando uno de dos sistemas de pensamiento en contenido. Lo que aprendes de mí no es lo que digo en el nivel de las palabras, lo cual es irrelevante a fin de cuentas, sino el sistema de pensamiento de miedo, culpa y separación, o el de sanación, perdón y amor. Obviamente seré como es debido, según la situación. Si vienes a aprender aritmética conmigo, no te voy a enseñar física nuclear. Eso sería poco amoroso. Sin embargo, hay dos maneras de enseñar aritmética: hacer que los estudiantes se sientan rebajados o valiosos. En ambos casos, los estudiantes pueden terminar aprendiendo a sumar 2 más 2. Sin embargo, una será una experiencia de culpa y vergüenza y la otra una experiencia de aceptación y respeto. Como nos dice Jesús, no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Texto capítulo 11, sección sexta. Enseñamos la validez de su sistema de pensamiento de resurrección, el despertar del sueño de muerte al practicarlo. Repito, lo demostramos a un mundo de ilusión a través de nuestras limitaciones, la condición en la cual las personas creen que viven. Texto capítulo 25, sección primera. El perdón es la idea clave en el despertar del sueño de muerte, nuestro entendimiento de que la separación jamás sucedió. No puedo demostrar este principio de la expiación a menos que crea en él, lo cual significa que primero tengo que deshacer mi incredulidad, un sistema de pensamiento de juicio y especialismo. Si necesito que se me vea como santo, sabio, brillante, bondadoso y amable, voy a estar enseñando necesidad, no la manera de acabar con ella. Tengo que ser consciente de mi propia necesidad en situaciones. Y una vez que soy consciente, puedo pedir ayuda en verdad, no en cuanto a lo que debo enseñar o decir, sino para quitar de en medio mi sistema de pensamiento del ego. No necesito estar libre del ego o libre de limitaciones, pero sí necesito estar dispuesto
a librarme del ego. En otro mensaje a Helen, Jesús le dijo que no le preguntase lo que ella debía decirle a alguien, aun cuando eso pareciese ser una cosa buena. He aquí una persona que necesita ayuda, Jesús. ¿Qué debo decir? La esencia de su respuesta fue: no me preguntes qué decir, sino más bien, pide ayuda para mirar a través de los ojos de la paz y no del juicio. Una vez que se elimina el juicio, lo que se diga inevitablemente será útil porque procederá de un lugar de no separación. Cuando uno se haya unido a Jesús, su amor fluirá naturalmente desde esa unión y se manifestará en palabras y en conducta. Para reafirmar esta importante advertencia acerca de forma y contenido, lo que te digo hoy puede que no sea lo que te diga mañana. Si soy psicoterapeuta, lo que le diga a un paciente a las 2 puede que sea lo opuesto a lo que le diga a un paciente diferente a las 4. La forma no importa. Incluso puede que sea muy incongruente. Por eso la segunda característica de los maestros de Dios, honestidad, se define como congruencia. Lo que se hace y se dice es congruente con lo que se piensa. Si pensamos amor, nuestra conducta será congruente con el pensamiento, el cual nos puede guiar a decir algo que sea útil hoy, pero dentro de 5 minutos o 5 meses nos podrá guiar a decir el opuesto exacto en palabras, aunque el contenido amoroso seguiría siendo el mismo. A veces cuando le he dado consejo a alguna persona, encuentro que subsiguientemente le ha dicho a otros que deben hacer lo mismo. La persona tenía buena intención, pero lo que se le dijo a una persona para expresar un contenido de amor puede ser totalmente inútil en forma para otra persona. Este error ocurre porque las personas, para plantear el punto una vez más, tienden a confundir forma y contenido. Este es un aspecto clave en la práctica de un curso de milagros, y por eso Jesús señala que la relación especial es un triunfo de la forma sobre el contenido. Libro de texto, capítulo 16, sección 5. Un error que cometen todas las religiones formales. Cuando hay gente, rituales, costumbres, objetos, lugares y palabras sagrados, terminan reflejando este triunfo del odio y el miedo. Cuando nos identificamos con el contenido de amor, sin embargo, la forma es automáticamente bondadosa y apacible. Su expresión en forma puede ser incongruente, pero el contenido es uno, y las limitaciones han sido bondadosamente transformadas en provecho por el amor. En este punto, Jesús nos pide que utilicemos nuestras limitaciones como una manera de sanar la mente, al permitir que su amor sanador obre a través de nuestros yos limitados y llegue hasta otros yos limitados. Entonces no se nos percibe como especiales o únicos, sino como un miembro de la filiación, pero con un amor y una sabiduría que las personas reconocen que nos hacen diferentes, pues ya no tratamos de satisfacer las necesidades personales que refuerzan los intereses separados. Poco a poco, aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Dar un paso hacia atrás significa alejarse del ego. No simularé que no está ahí, pero doy un paso atrás de mi identificación con Él, al llevar la obscuridad de las ilusiones del ego a la luz de la verdad del Espíritu Santo. Cuando me identifico con el Espíritu Santo y su sistema de inclusión, las cosas no necesariamente cambian su forma externa. Lo que cambia es el propósito que se les adjudica. A medida que retiro mis juicios de limitación e imperfección, la mía y la de otros, permito que el Espíritu Santo las interprete por mí.
Su amorosa bondad me permite perdonarme a mí mismo, lo cual abre el camino para que Él les enseñe a otros la misma bondad a través de mí. Lo que antes había sido una maldición se ha convertido en una bendición. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y da tal como recibe. No controla la dirección de su hablar, simplemente escucha, oye y habla. Escucho el mensaje de perdón del Espíritu Santo en vez del cuento de culpa del ego y permito que sus palabras de amor sean las mías, como lo hizo Helen cuando tomó un curso de milagros, al dar un paso atrás y alejándose de su ego, permitir que Jesús le mostrase el camino. Puesto que él era un símbolo del amor de Dios para ella, se unió a ese amor al no unirse al ego. Su mente estaba serena y le permitía oír su voz y escuchar su mensaje de amor a medida que las palabras fluían a través de ella. En este sentido, todo el mundo es canal, pues todos oímos una voz interior, no hay ninguna externa. La única pregunta es ¿qué voz escucharemos? Por eso el interés central de un curso de milagros es el volverse consciente de la inversión del ego en la separación y su necesidad de especialismo, el cual le llevamos a Jesús para la sanación. Jesús le pedía a Helen repetidamente que intercambiase los regalos de miedo por los regalos de amor de Dios, al decirle, no con estas palabras, no te puedo dar mi amor hasta que primero me des tu miedo. En efecto, tienes una sola mano, y si está llena de culpa, miedo y especialismo, no hay cabida para el amor. No te puedo quitar la culpa, y por eso tienes que mirarla conmigo para que yo te pueda enseñar lo que es, de dónde procede, por qué la elegiste y lo que has perdido con la decisión de tu mentalidad errada. Así estarás motivada a dármela, y cuando lo hagas, tu mano vacía se llenará con el amor de Dios. Lo que acelera nuestro progreso en este desvío a casa es pedir ayuda siempre que nos demos cuenta de que estamos haciendo real alguna diferencia entre nosotros y otro. Cualquier pensamiento que tengamos que establezca una diferencia entre nosotros tiene que ser del ego, una bandera roja que no podemos pasar por alto si estamos prestando atención. Sin embargo, tratemos de no cavilar en ello y sobre todo tratemos de no justificarlo, racionalizarlo ni defenderlo. Simplemente digamos, obviamente debo estar en el sistema de pensamiento de separación del ego porque no estoy haciendo un juicio respecto a alguien que estaría dispuesto a hacer respecto a todo el mundo, incluido yo mismo. Para subrayar el principio discutido anteriormente, cualquier pensamiento que se tenga, que no se quiera aplicar a todo el mundo en la filiación, tiene que ser del ego. No hace falta analizar ni tratar de entender el juicio, sino reconocer lo que es y cómo cancela el pensamiento subyacente que ve a todo el mundo con las mismas necesidades, intereses y metas. Como estudiantes de un curso de milagros, se nos pide que primero aprendamos y practiquemos sus enseñanzas. Una vez que lo hagamos, el amor al cual hemos dado cabida obrará a través de nosotros. Siempre que sintamos que tenemos trabajo importante que hacer en el mundo, por ejemplo, una función especial que Jesús nos ha encomendado, deberíamos con apacible certeza darnos cuenta de que nuestro ego ha vuelto a las andadas. Nuestra única función es perdonar. Siempre que creamos que hay algo más que tengamos que hacer, alejémonos lo más rápidamente que podamos de nosotros mismos. Si alguien nos habla de lo que es nuestra función, alejémonos incluso más rápidamente, porque deben estar queriendo algo de nosotros. Nadie tiene ninguna obra importante que tenga que hacer que difiera de la que tiene cualquier otro. No tendría sentido pensar de otro modo
acerca de un mundo que no existe. Nuestra única obra importante es cambiar la mentalidad que cree que hay un mundo y, para colmo, que hay algo importante que se necesite hacer en él. Esto no significa, sin embargo, que no hagamos cosas aquí. Nuestros cuerpos no existirían por mucho tiempo si no funcionaran. La pregunta es, no obstante, ¿quién es el agente del funcionamiento, el ego o el Espíritu Santo? Sabemos que es el ego si creemos que lo que estamos haciendo es importante, o si lo que estamos haciendo es algo sin importancia porque no es lo que hacen otros. El ego bendice cualquiera de las dos opciones, pues se deleita en las comparaciones del especialismo. Cuando nos comparamos con otros y resulta que nosotros somos importantes y ellos no, porque Jesús nos encomendó una misión especial, o bien resulta que somos la escoria de la tierra porque todos los otros tienen misiones y nosotros no tenemos nada importante que hacer, es la misma cosa, pues vemos diferencias donde no hay ninguna. Una ilusión vestida de azul no es diferente de una vestida de rojo. Una ilusión vestida de importancia, la cual es realmente engreimiento, no es diferente de una ilusión vestida de falta de importancia. Cualquier cosa que haga real una percepción de diferencias tiene que ser del ego. Pensemos que la única forma de que uno tenga una función especial es que también todos los demás tengan una función especial, el perdón. Recordemos, cualquier cosa que nos diferencie de otro tiene que ser del ego. No hay nada más que necesitemos saber. Todas las limitaciones son inherentemente lo mismo en contenido y propósito. Como Jesús nos pide que hagamos, le llevamos nuestras percepciones erróneas al entender que las percibimos porque queremos hacer reales las diferencias, pues de esta manera mantenemos nuestras identidades separadas y especiales. Solo necesitamos ser conscientes de cómo casi todo lo que hacemos, decimos, sentimos o pensamos es para separar, pues ello no abraza a todas las personas como una sola, donde vemos que todos satisfacen una necesidad común y comparten una meta común. Sin embargo, no debemos juzgarnos a nosotros mismos por nuestra limitada visión, sino que más bien debemos contemplar estas percepciones erróneas y darnos cuenta de por qué las elegimos. Este es el verdadero significado de pedir ayuda, lo cual no se puede lograr si no se entiende la metafísica subyacente del curso de que el mundo de la separación es una ilusión. Una captación clara de ese principio nos impide quedar atrapados en la relación especial en cualquiera de sus formas. El especialismo espiritual es la peor de estas debido a su aire santurrón de santidad e importancia. Jamás nos damos cuenta de cuán causante de división y de ataque es el especialismo, y en este sentido es útil tener presente que un curso de milagros en sí es una ilusión. Sin duda es una ilusión muy útil, pero el curso sigue siendo lo que es, una colección de palabras y conceptos. Así como personas se han matado a causa de la Biblia, hay personas muy cerca de matarse unos a otros por este curso. Si no físicamente todavía, hasta donde yo sé, no cabe duda de que psicológicamente sí. Esto jamás sucedería si su forma no se tomase tan en serio. En conclusión, debemos tomar en serio el amoroso contenido de un curso de milagros, pero no su forma, pues entonces nos daríamos cuenta de que el amor es perfecta unidad, lo cual incluye a todo el mundo. Es esencial ser conscientes de cuánto queremos aferrarnos a nuestras limitaciones o a las limitaciones de otros, y de nuestra resistencia a soltar el sistema de pensamiento del ego. Lo que nos ayuda a ascender la escalera del perdón es el perdonarnos a nosotros mismos por no querer ascender la escalera. Se nos dificulta nuestro ascenso,
no por nuestras percibidas limitaciones, defectos o imperfecciones, sino por no contemplarlas a través de los dulces ojos de la bondad que no ve motivos de juicio. Así, somos liberados de las barreras al libre fluir del amor a través de nuestros limitados yos, los medios con los cuales aprendemos a recordar la carencia de todo límite del Hijo de Dios. Conclusión. De la limitación a la ilimitación. A medida que ascendemos la escalera, bienaventurados somos al llevar dentro tanto el medio como el fin. El amor del Espíritu Santo es el medio que nos conduce al amor de Dios, el cual es el fin. Las sombras opacas de nuestros yos limitados, tan odiados y despreciados, ya sea percibidas en nosotros mismos o proyectadas sobre otros, se transforman a través del perdón en faros de luz que iluminan nuestro viaje. La visión de Cristo ha revelado su propósito nuevo, y lo que se fabricó para representar el odio y el miedo se ha convertido en el medio para llevarnos a casa, donde el amor nos espera con serena alegría. Concluimos con la lectura de la lección 302. La primera parte es nuestra plegaria a Dios, que repite la plegaria a nosotros mismos, de que perdonemos el amor que no necesita perdón, al aceptar la santidad que radica un poco más allá de la creencia en la limitación y la carencia. En la segunda parte de la lección, Jesús nos enseña que Dios es la única verdad y el amor nuestra única meta. Sin embargo, este amor lo llevamos dentro a medida que nos abrimos paso hacia el amor que es nuestro verdadero ser. Es a ese amor al cual retornamos, al mismo tiempo que es ese amor lo que experimentamos en los desvíos de la vida que nos conducen a través de la limitación hacia la carencia de todo límite. Y por eso, no eludimos nuestras experiencias en el mundo, sino que permitimos que sean utilizadas por el amor, representado por Jesús, quien nos acompaña escalera arriba hasta llegar a casa. Al haberse disuelto la limitación en la carencia de todo límite, a medida que el Hijo de Dios retorna al Hijo de Dios. Donde había obscuridad, contemplo la luz. Padre, por fin estamos abriendo los ojos. Tu santo mundo nos espera, pues por fin hemos recobrado la visión y podemos ver. Pensábamos que estábamos sufriendo, pero era que nos habíamos olvidado del Hijo que tú creaste. Ahora vemos que las tinieblas son el producto de nuestra propia imaginación y que la luz está ahí para que la contemplemos. La visión de Cristo transforma las tinieblas en luz, pues el miedo no puede sino desaparecer ante la llegada del amor. Déjame perdonar hoy tu santo mundo, para poder contemplar su santidad y entender que no es sino el reflejo de la mía. Nuestro amor nos espera conforme nos dirigimos a él, y al mismo tiempo marcha a nuestro lado mostrándonos el camino. No puede fracasar en nada. Él es el fin que perseguimos, así como los medios por los que llegamos a él. Fin.